les invito a orar, inclinando ahí su rostro. Señor, te damos gracias por tu amor tan infinito, tan maravilloso. Gracias por tu misericordia, Señor, porque tú, Padre Santo, eres glorioso y soberano. Y por eso exaltamos tu nombre y hemos venido también con un corazón sencillo y humilde en este día para honrarte y glorificarte en este día del Señor. Hemos orado por aquellos necesitados y queremos también escuchar tu palabra, Señor. Y que tú puedas tomar mi corazón, mi vida, mi mente, mis labios para transmitir de mejor manera el mensaje de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Durante estas semanas se han estado dando una serie cuyo nombre es, aquí lo tengo anotado, que se me va siempre el nombre de la serie, para que no te vuelvas presuntuoso. Ese es el título de la serie. Y domingo a domingo se han estado dando diversos sermones y el día de hoy a mí me toca exponer lo que dice Romanos, capítulo 10, del 16 al 21. Y la idea de hoy es poder responder una pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué Israel rechazó la salvación de Dios? La voy a repetir. ¿Por qué Israel rechazó la salvación de Dios? Y a modo de introducción, podemos observar cómo el apóstol Pablo, durante los sermones, ha estado explicando y ha estado mostrando la razón de este rechazo de Israel al Evangelio, en todo lo que es el capítulo 10. Y la razón, dice el apóstol Pablo, de por qué los israelitas rechazan a Cristo, no es porque no fueran escogidos, porque el apóstol Pablo en el capítulo 9 habla de la elección incondicional y todo aquello, sino dice Pablo que es por ese orgullo que los israelitas tenían. Ellos prefirieron ganar su salvación por medio de obras, por medio de su esfuerzo, por medio de esta obediencia a la ley y no por la gracia salvadora de Cristo. Eso es lo que decía Romanos capítulo 10, versículo 3. Si usted va conmigo al texto, dice, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Pablo entonces pone en el tapete el problema de este rechazo de los judíos. Y ese es el problema. En otras palabras, ellos decían, yo me quiero ganar la salvación, no quiero el regalo de Dios, no quiero ser justificado por Dios, yo soy capaz de salvarme a mí mismo, quiero que puedan ver mi obediencia a la ley, justificarme a mí mismo. Al responder esto, Pablo está colocando también en el tapete un contraste entre esta elección incondicional y soberana de Dios que explicó en el capítulo 9, frente a otra gran verdad que existe también en las Escrituras. Y esta verdad es la responsabilidad humana frente a la predicación del Evangelio. La responsabilidad humana frente a la predicación del Evangelio. Ese es el contexto, esa es la explicación de Pablo aquí en el capítulo 10. Pablo no solamente ha explicado esta elección incondicional soberana, sino que está explicando también la responsabilidad de todo ser humano, no solo Israel, sino también nosotros que tenemos delante de Dios en recibir el mensaje de la cruz. Y en esto Israel no quiere recibir la salvación del Señor simplemente por esta tosudez orgullosa. Pablo también en el capítulo 10 ha dicho que esta actitud de Israel de autojustificación no es porque fueron privados ellos del mensaje salvador. Israel no fue privado del mensaje salvador, para nada. Muy por el contrario, ellos tuvieron todo lo necesario. Tuvieron el privilegio de escuchar el mensaje. Si usted va ahí en Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15, dice, porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿No es cierto? Qué hermosos son los pies de los que llevan este mensaje o los que traen el mensaje de las buenas nuevas, aludiendo a unas palabras del Antiguo Testamento. Entonces la predicación del Evangelio jugó en ese momento y juega hasta el día de hoy un papel crucial en este proceso de que un pecador
puede invocar el nombre de Cristo, el nombre del Señor, que este pecador pueda creer en el nombre del Señor y ser salvo. Esto es interesante y también es muy revelador, porque nadie puede invocar el nombre del Señor a menos que sepa quién es este Señor y lo que hizo el Señor para salvar a pecadores y que estos pecadores crean en los hechos que se le están predicando. Entonces, de ahí la pregunta de Pablo: no se puede invocar sin creer, no se puede creer sin oír, no se puede oír si alguien no les predica. Y llegamos acá al versículo 16 del capítulo 10 al 21. El verso 16 al 21, Pablo nos sigue explicando que los israelitas sí escucharon la predicación del Evangelio, pero ellos se opusieron al mensaje de Dios. Ellos fueron obstinados, no lo recibieron simplemente. Y usted me dirá nuevamente: pero si es Dios el que llama. Estamos completamente de acuerdo. Eso es una gran verdad que el apóstol Pablo nos explicó en el capítulo 9. Ciertamente que es así, pero como les decía anteriormente, ese hecho no elude una segunda verdad que también está en la Escritura y que tiene que ver con la responsabilidad humana de recibir el Evangelio. La elección de Dios y la responsabilidad humana son dos verdades que no se anulan entre sí. Estos son como dos rieles de un tren. Están en la misma ruta, no se cruzan entre sí y llegan al mismo lugar, llegan a un mismo destino. Es como lo explicó un gran teólogo que fue R.C. Sproul, lo explicó con un ejemplo bastante particular. Él dijo: son dos verdades que están en la Biblia, no sé cómo explicarlas, dijo él, pero están ahí. Y la explicó con un ejemplo. Él dijo: es como un joven que va en una calle y ve un letrero que dice: venid a mí todos los cargados y trabajados, que yo los haré descansar, como dice Mateo capítulo 11. Y este joven va caminando, ve ese letrero, llega a la esquina, piensa, vuelve a mirar el letrero y dice: voy a entrar. No, mejor no. Va a la otra esquina y algo le redarguye, vuelve y él dice: no, yo voy a decidir en entrar, voy a ver qué pasa. Entra a ese lugar y ese letrero, por el otro lado, tiene otra inscripción. Y esa inscripción dice: nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Juan capítulo 6. Entonces, son dos verdades que no se anulan, sino son dos verdades que se complementan para perseguir o seguir la salvación de los hijos de Dios y que no escapa a la soberanía de Dios en reunir a este gran Israel espiritual que Pablo está explicando aquí en el libro de Romanos. Y bajo esta responsabilidad humana, vamos a responder esta pregunta que Pablo tiene ahí para nosotros. ¿Por qué Israel rechaza la salvación del Señor? Y nos dice que ellos prefirieron, como título ahí, el endurecimiento en lugar de la fe. Eso ocurre con Israel. ¿Por qué ellos rechazan la salvación de Dios? Es porque ellos prefirieron endurecer el corazón en lugar de la fe. Y esto no es algo que ocurre con Israel, también ocurre con nosotros, que muchas veces estamos expuestos al endurecimiento. Y lo primero que vamos a ver en el texto es que el endurecimiento en lugar de la fe comienza con una desobediencia obstinada al Evangelio. Vamos al versículo 16, si usted se fija ahí. Pablo nos dice lo siguiente: no todos obedecieron, no todos aceptaron el mensaje, ¿no es cierto?, de las buenas nuevas. Y esto es terrible, porque Pablo va a decir que lamentablemente no solo Israel, sino muchos, ¿no es cierto?, porque tenemos que aplicarlo a nuestra vida, muchos escuchamos el mensaje del Evangelio y preferimos permanecer en la obstinación y en la rebeldía de nuestros corazones. No todos no todos obedecieron, no todos aceptaron. Si se fija, Pablo ha dicho algo tan maravilloso en los versos 13 al 15,
del oír la palabra de Dios, cuán hermosos son los pies de los que llevan y anuncian el Evangelio, ¿no es cierto? Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas, no todos creyeron en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo toma a Isaías diciendo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Es interesante cómo Israel rechazó permanentemente este llamado del Evangelio. El libro de Juan, capítulo 12, dice que a pesar de que Jesús les enseñó con muchas señales y prodigios que ellos presenciaron, el capítulo 12 del libro de Juan también nos muestra este mismo texto de Isaías, donde Jesús dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Igual que lo que dice Pablo aquí. Lamentablemente, no solo Israel, sino muchos son los que escuchan el mensaje del Evangelio, pero prefieren permanecer en la obstinación y en la rebeldía del corazón. Podríamos tener al mejor predicador acá adelante, hablando, anunciando el Evangelio, pero no produciría nada en el corazón del hombre, o en el corazón de muchos. ¿Por qué pasa esto? Porque el mensaje de Jesús, el mensaje de salvación hoy día, no quiere ser escuchado. Segunda de Timoteo, capítulo 4, dice que mucha gente tiene comezón de oír. Quieren oír, pero ¿qué quieren oír? Ese mismo texto de Timoteo dice que no quieren oír el Evangelio, sino que se quiere escuchar fábulas y cosas que adornen las concupiscencias del corazón. Pablo dice lo mismo acá, está diciendo: Cristo debe ser escuchado para ser creído, la voz de Cristo debe resonar mostrándonos los hechos del Evangelio. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Existió una desobediencia obstinada al Evangelio. Y sigan conmigo en el verso 17 al 18. Ahora, ¿qué ocurre con ellos? Ellos tampoco creyeron a este testimonio escuchado. Un segundo problema en esta actitud de desobediencia obstinada al Evangelio: no creyeron al testimonio escuchado. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Pero pregunto, ¿acaso no oyeron? Pablo está demostrando que el problema de Israel no fue que no tuvieran la oportunidad de escuchar el Evangelio, sino que ellos quisieron permanecer en la incredulidad. Y Pablo cita aquí un salmo, que es el que leíamos en la liturgia, el Salmo 19, donde Dios habla no de la ley formal en primera instancia de ese salmo, sino que habla de esta de la creación, que habla de Dios, donde el salmista dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama, toda la tierra anuncia al Señor, la tierra se escucha su eco. O sea, Israel tuvo en todo momento, en todo lugar, en todo tiempo, la oportunidad de recibir el mensaje de Cristo, pero no creyó al testimonio escuchado, ni siquiera en la propia voz de Jesús. El problema de Israel no fue que no escucharon, fue que no quisieron creer. Responsabilidad humana. Responsabilidad que muchos y todos tenemos. Y esto es muy triste. Lo que nos está mostrando el apóstol Pablo aquí con respecto a Israel es muy triste. Él muestra que muchos que tenemos o tienen el privilegio de escuchar la voz del Señor a través del mensaje salvador, no creen a este testimonio que están escuchando. Y eso es muy penoso, muy terrible. ¿Cuántos, a lo mejor aquí o en algún otro lugar, van con sus padres, hijos que van con sus padres, o amigos que van con sus amigos a la iglesia, o esposos que van con sus esposas, o viceversa, y que van día tras día, mes tras mes, año tras año, pero no son capaces de escuchar la voz del Señor? Responsabilidad humana. Responsabilidad que tenía también Israel.
el problema no es que sepamos, el problema no es que no sepamos, el problema es que no queremos escuchar el mensaje del Señor nuestro Salvador. Hay mucha gente que no quiere irse al infierno, pero tampoco quiere dejar el mundo y vivir en estas dos aguas. ¿Se fija? Pero así no se puede vivir. No se puede vivir de esa manera. No queremos creer al testimonio escuchado, y eso es desobediencia obstinada al Evangelio. Esto es lo que va mostrándonos Pablo, lo que le ocurre a Israel, y no solamente a ellos, como les digo, sino muchas veces también a nosotros. Ellos escucharon el mensaje. ¿Acaso no oyeron, dice Pablo? Claro que sí. Claro que escucharon el mensaje del Señor. Pero también yo podría preguntarme, ¿escucharon? Ya, ok, escucharon. ¿Pero será que no entendieron el mensaje de salvación? Porque a lo mejor escucharon, pero a lo mejor no entendieron. Y Pablo va a responder también a esta pregunta. ¿Por qué Israel rechaza la salvación? Endurecimiento. Pero hay un segundo problema después de esta desobediencia obstinada al Evangelio. Y es una mala actitud también hacia el Evangelio. Aunque les ha sido anunciado el Evangelio, siguen considerando su propia justicia y continúan rebeldes y contradictorios. Vaya conmigo al verso 19. Pero insisto, dice Pablo. O sea, no solamente desobedecieron obstinadamente, sino que también hay una mala actitud. Pero insisto, o sea, a pesar de esto les vuelvo a recalcar, insisto, ¿acaso no entendió Israel? En primer lugar, Moisés dice, yo haré que ustedes sientan envidias de los que no son nación. Voy a irritarlos con una nación insensata. Luego Isaías se atreve a decir, dejé que me hallaran los que no me buscaban. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. En cambio, respecto a Israel, dice, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Dios, aquí Pablo está mostrando algo bien interesante. Si Israel no escuchó a Jesús, si Israel rechazó esto habiendo escuchado el mensaje de la salvación, por lo menos podría haber entendido el mensaje al ver la conversión masiva de los gentiles. Israel debió haber reconocido lo que estaba ocurriendo al ver cómo los gentiles se convertían al Evangelio. Por eso dice, yo haré que ustedes sientan envidia de los que no eran nación. Recordando lo que decía Deuteronomio 32, cuando Israel va tras dioses ajenos, Dios declara esto, me provocaron a celos con lo que no es Dios como yo, y me enojé con ustedes por estos ídolos inútiles. Pues yo haré que ustedes sientan envidia. O sea, el Señor había anunciado anticipadamente lo que iba a ocurrir. Y toma a Deuteronomios y toma a Isaías 65 al decir, dejé que me hallaran los que no me buscaban. O sea, Israel no escuchó el mensaje, tapó sus oídos, pero por lo menos podría haber creído al ver cómo los gentiles masivamente venían a los pies de Jesús. No es que Israel no entendiera. El problema de Israel es esa mala actitud con el Evangelio, sabiendo de antemano lo que Dios ya había previsto en las Escrituras. No solo se les anunció el Evangelio, sino que también desobedecieron al Evangelio. ¿Acaso no sabían, dice Pablo? ¿Acaso no escudriñan ustedes? ¿No saben lo que dice la ley, lo que dicen los profetas? No es problema de no saber. El problema es la mala actitud hacia el Evangelio. Prefirieron el endurecimiento en lugar de la fe. Y aquí hay una pregunta para nosotros. ¿Qué actitud presentamos nosotros frente a las verdades del Evangelio? ¿Qué actitudes presentamos nosotros frente a las verdades del Evangelio? Porque Pablo está poniendo aquí en el tapete un problema que tuvo Israel. Un problema terrible de
tapar sus oídos a pesar de ver lo que el Señor estaba colocando delante de ellos. ¿Cuál es mi enseñanza? ¿Qué actitud presento frente a las verdades del Evangelio? Y Dios nos habla constantemente para rendir nuestra vida delante del Señor, a dejar nuestros pecados. El Señor quiere encaminarnos, pero muchas veces nuestra actitud es desafiante. Nuestra actitud es de rebeldía, igual que lo que hace Israel. Y eso es lo terrible de esto. No debemos olvidar que cada paso que nosotros damos, distanciándonos o alejándonos del Evangelio, es un paso más cerca del endurecimiento, de que nuestro corazón se endurezca. Y eso es terrible, porque cuando llegas a endurecerte, es muy difícil salir de ahí. Y es lo que le pasó a Israel. Por eso la invitación del Señor en el libro de Hebreos capítulo 2 es que prestemos más atención a lo que hemos oído, en lo que hemos creído, dice el libro de Hebreos capítulo 2, no sea que perdamos el rumbo, un rumbo hacia un corazón totalmente endurecido. Y Dios nos advierte ahí en Hebreos diciendo que si toda transgresión y desobediencia recibió un justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande y tan hermosa? Lo que tú y yo tenemos en nuestras manos es algo maravilloso. Es una vida abundante. Es esta perla de gran valor que el libro de Mateo capítulo 13 nos cuenta, de este hombre que encuentra esta piedra de gran valor en un terreno y vende todo lo que tiene. Lo único que quiere hacer es tener ese terreno para obtener esa piedra preciosa que es el Evangelio. Es ahí donde nosotros debemos revisar nuestra vida, revisar nuestra actitud frente a las Escrituras. ¿Estamos obedeciendo al Señor? ¿Estamos recibiendo la voz de Cristo en las Escrituras? Y Pablo aquí en este capítulo, en estos versos que leíamos, nos ha estado explicando cómo Israel, en vez de escuchar, va de mal en peor, de mal en peor, endureciendo su corazón, pero también a la vez enseñándonos a nosotros cómo debemos distanciarnos de lo que es la rebeldía y del endurecimiento. Pablo después lo va a explicar más profundamente en el otro sermón del capítulo 11. Pero aquí nosotros debemos sacar esta enseñanza. Ahora, Pablo no se queda solamente en el lamento, sino que también nos muestra la gracia permanente de Dios en el versículo que sigue. Así que Pablo termina este argumento que comenzó antes en el capítulo 9, verso 30. Termina este argumento que comenzó en el 9:30, que dice aquí: ¿qué concluiremos? Pues que los gentiles que no buscaban la justicia la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. En cambio, Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, no alcanzó esa justicia. ¿Acaso porque Dios no los eligió? No, Pablo nos mostró que fue su tosudez, que prefirieron el endurecimiento en vez de la fe. Y por esta responsabilidad que les digo yo, no porque Dios no quisiera hablarles. Él termina diciendo en el verso 21, en cambio Israel dice: todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Esto es tremendo igual. A pesar de cómo actuó Israel, Dios nos invita a volver a casa. A pesar de todo, Dios extiende sus brazos a este hijo pródigo, diciendo: vuelve a casa, hijo mío, serás bienvenido, ven a casa. El hijo lamentablemente persiste en su actitud desafiante, a pesar de que el padre está con los brazos abiertos esperando. Y Dios está con los brazos abiertos también para nosotros. Dios está ahí, esperándonos que tú y yo tomemos una actitud totalmente distinta
a la de Israel, no de desafío. Este texto nos muestra estos dos puntos que les colocaba ahí en el PPT. Como conclusión de esto, Israel prefirió el endurecimiento en lugar de la fe. Desobedecieron obstinadamente al Evangelio, prestando una mala actitud al Evangelio. Algunas conclusiones que quisiera compartir con ustedes. Solo 4. Lo primero que podemos sacar de conclusión y de enseñanza para nosotros en este sermón o en este texto que leíamos es: no endurezcas tu corazón al llamado de Cristo. No endurezcas tu corazón como Israel al llamado de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque puede ser un camino sin retorno. Es un muy mal negocio endurecer tu corazón. Por lo tanto, el Señor nos invita a abrir nuestros oídos y cambiar el rumbo de nuestra vida, como dice Hebreos capítulo 2. Cambiar el rumbo de nuestra vida para no caer en el pecado de Israel. La segunda enseñanza es que no creamos que no somos responsables delante del Señor. Existen dos verdades ineludibles. Es cierto que Dios es soberano, tiene el control de todo, el Señor escoge, pero no seamos necios creyendo que debo yo hoy día cruzarme de brazos y no hacer absolutamente nada. Tú y yo somos responsables por mantener nuestra fe, de creer en el Evangelio, de vivir cada día a los pies de nuestro Señor Jesucristo. No creas que no eres responsable. Tercera idea o tercera enseñanza que podemos sacar de este texto es que la rebeldía y la obstinación no son el mejor aliado del ser humano. La rebeldía, ¿qué es lo que hizo? Llevó a Israel a presentar esta actitud negativa hacia el Señor. Pero no es solamente en ese tiempo, sino que también lo llevó antiguamente a vagar por el desierto 40 años. ¿Por qué? Por la obstinación, por la rebeldía. Hizo que este pueblo de Israel se dividiera en dos reinos, posteriormente ser conquistados por paganos, ser sometidos por cientos de años, porque la rebeldía y la obstinación, el alejamiento de Dios, no es un buen negocio, no es el mejor aliado del ser humano, nos lleva a alejarnos del Señor. Por lo tanto, no sigamos la actitud de Israel. Como dice C.S. Lewis, despojémonos de nuestras armas delante del Señor. Rindámonos delante de los pies de Cristo. Y lo cuarto y último es que Cristo está siempre con los brazos abiertos y está esperando que tú y yo volvamos a casa. Por eso, si a través de este sermón, a través de este texto que leíamos, tú sigues con un corazón obstinado, tú sigues con un corazón rebelde, o tú estás viendo que tu corazón se está cada vez alejando más del Señor, por A o C motivo, vuelve a casa. Vuelve a casa. No descuides esto tan hermoso que te ha dado el Señor. No pierdas de vista que nuestro Padre siempre está mirando en la colina si el hijo pródigo vuelve a casa. No te olvides nunca de eso. El Señor está ahí. Porque en la casa del Señor siempre hay comida, siempre en la casa del Señor hay un vestido nuevo, en la casa de Dios hay anillo y en la casa del Señor hay gozo perpetuo. Así que yo te invito en esta hora a reflexionar en este texto y a orar junto a mí, inclinando tu rostro. Señor, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, porque eres un Dios fiel a pesar de nuestra infidelidad. Porque eres un Dios que está siempre llamándonos, como lo hiciste con Israel, a pesar de la rebeldía, a pesar de la obstinación, a pesar de la dureza. Tú estabas llamando. Constantemente le hablabas. Constantemente, Señor, estabas con tus brazos abiertos. Ayúdanos para no endurecer nuestro corazón. Ayúdanos para cuidar
esto que tú nos has entregado a través de la oración, a través de la reflexión, a través de la lectura de la palabra, a través de la iglesia, a través de la oración, a través de depositar nuestro corazón impetuoso muchas veces de ti. Queremos, Señor, en esta hora que puedas redarguir nuestra vida y nos puedas enseñar, Jesucristo, a caminar con un corazón no endurecido, sino con un corazón blando, que reconozca, Señor, la voz tuya a través de la predicación. Toma nuestras vidas y enséñanos cada día. En el nombre de Jesús. Amén.